I especially welcome our speaker today, Jaime Huinun. It is a great honor and pleasure for us to have you as our guest today. Jaime will talk about his path of becoming a poet and introduce his books of poetry. Jaime will give us an insight into his writing principles. To introduce our highly esteemed guest, I will now draw out a few aspects of his work. His poetry is in transition between different cultures and literatures, between his own indigenous traditions, American and European literatures, including, for example, also German and Russian literature. Huinun combines a small, repressed, and marginalized language and literature with world literature, links history, distant and more distant past, with the present, takes up burning political and social problems, also and especially of the indigenous people. At the same time, however, he gives these problems an universal dimension and frames them in world history. Colonization, totalitarian regimes, violations of the freedom rights of people, groups, and individuals come back again and again and in changing forms. However, Huinun's poetry not only opens critical perspectives and contributes to the formation of awareness of social and political problems, but also awakens fertile germs of different cultures and literatures to new life. Even though Jaime Huinun writes most of his poetry in Spanish, he's deeply committed to the Mapuche language. Thus, he has published several anthologies of Mapuche poetry. I mention only one of them. For example, he has edited a trilingual anthology. I hope you can see it and know it already. A trilingual anthology which contains poems by younger Mapuche poems in their language Mapudungun, that means the language of the earth, with Spanish and English translations. The anthology is accordingly called Poetry of the Earth, Mapuche Trilingual Anthology, and was published in Queensland, Australia in 2014. More than 1.5 million Mapuche live in Chile, but according to Jaime Huinun in the preface to the anthology, only about 145,000 Mapuche actively speak their native language. A week ago, we heard a lecture by Matthias Fechner, he is here, about endangered languages. Mapudungun is also one of them. The poems in the anthology are not only an expression of poetic and intellectual sovereignty in resistance to colonial oppression that continues today, but also place themselves in the context of the worldwide actual debate about the Anthropocene. The poems give us insights of indigenous wisdom and promote awareness of the earth, indeed the whole cosmos, as a being that is alive and possesses soul and spirit. Before I soon give the floor to Jaime himself, I would like to give some information about him. Jaime Huinun's poetry has been translated not only into English, but also, among others, into German, French, Dutch, or Portuguese and Catalan. He has been invited to readings and poetry festivals in the US, in several Latin American countries, but also in Europe, in Germany, England, and Ireland. He has received various literary awards, as, for instance, the inaugural Pablo Neruda Poetry Prize in 2003 for the poetry book, we will hear about it, Puerto Traque. In 2005, he won the prestigious Guggenheim Scholarship from New York. In 2013, he got the prize for the best poetry book published in Chile by the National Council of the Book and Reading for the book Reducciones. In 2019, he was awarded with the Manuel Montt Prize by the University of Chile for the best scientific and literary work.
and last year with the Jorge Talian National Poetry Award. He served from 1993 to 2000 as director of a journal named, I hope I pronounce it right, Pauma, that means a Mapudungun Dreams, a journal of art and literature. But last but not least, I would like to point out that Jaime Huinun is a professor at the University Diego Portales in Santiago de Chile, where he teaches indigenous poetry. He also worked for the Ministry of Cultures, Arts and Patrimony, directing the Department of Native Peoples of the Metropolitan Region. And now a few words how to proceed. Katina will put into the chat the English translation of Jaime's talk. He will speak in Spanish. My special thanks go to David Hawk, he is here, who translated Jaime's talk into English for us. In the chat, you will also find a file of the poems that Jaime will recite. The poems are printed in Spanish and in English translations. Hannah Schlimpen will share her screen sometimes with pictures and movies Jaime will show to us during his speech. And now I turn over the floor to Jaime. Perhaps Hannah can summarize the most important aspects only of the procedure into Spanish if it is necessary for someone here. Buenos días o buenas tardes, según corresponda a todos. Repito solo lo más importante, que es dar las gracias y la bienvenida a nuestro invitado, el poeta, y a todos los que han venido para escuchar su conferencia y la lectura de sus poemas. La lectura va a ser en español. En el chat encuentran la traducción inglesa de la conferencia y también los poemas a los que se va a referir y los que va a leer después de la conferencia el poeta. Y luego, si tienen preguntas, las pueden hacer en el idioma en el que más cómodo se sientan, pero nos tomaremos un segundo para traducir siempre lo más importante, ¿no? Para que todo pueda entender y para que todo el mundo pueda disfrutar de esa lectura y de esa conferencia. Muchísimas gracias, Jaime, y te cedo la palabra. Mari Compuche, Inche Jaime Huenun Villa Piñén, Inche Chilcatufe, Huirrinche. Soy Jaime Huenun, les he saludado en principio en Mapuzungún, el idioma mapuche. Soy escritor, soy profesor, aprendiz permanente de la poesía y también, obviamente, de la vida que a uno le toca vivir, ¿no? Quiero agradecer, en primer lugar, a la Universidad de Trier, a este programa de traducción poética que entiendo es más o menos globalizado, y especialmente a las personas que han hecho posible que yo esté conversando hoy día con todas y todos ustedes. A Enrique Stahl, que se comunicó conmigo en su momento para entregarme esta invitación. A Hannah, ¿no? Que está siempre ahí traduciendo mi español de Chile. A Katina, que entiendo ha estado en todo lo operativo, ¿no? Y también nuevamente a David Hawk, que ha traducido la conferencia que yo voy a entregar hoy día, ¿no? Y voy a compartir hoy día con ustedes. Por lo tanto, muchas gracias. No sé, Hannah, si puedes traducir un poquito lo que he dicho. Sí, por supuesto. The poet asked me, Jaime asked me to translate his
preliminary words, his introductory words, which are in which he wants to thank the organization and the Professor Stahl for this lecture and for everybody who has been involved in this, in the organization and the translation of the text, and for everyone, and thanks to everyone who is here today to listen to his conference. Muchas gracias, Hanna. Bueno, voy a comenzar a leer este texto que es parte de un libro mayor, de un texto mayor que se llama Mapuche en castellano, chileno en Mapuzungún. Es un texto biográfico, ¿no? Que recorre parte, digamos, ¿no? de mis vivencias como sujeto mapuche huilliche específicamente, y es además un texto que hace alusión a mi formación literaria, a mi formación política y, por supuesto, a mi formación cultural, ¿no? Recorre, bueno, parte importante de mi vida hasta ahora. Son una especie de memorias, ¿no? que forman parte de este texto más grande que se llama, como digo, Mapuche en castellano, chileno en Mapuzungún, jugando un poco con las identidades, ¿no? que se nos asigna dentro de un contexto, ¿no? En donde priman un régimen de Estado nacional, en este caso el Estado de Chile, ¿no? en relación a los pueblos originarios. No sé, Hanna, si puedes traducir un tanto lo que yo he planteado. No sé si me escucha, Hanna. O David, tal vez. Yeah, I can help. So he's going. I'm having trouble remembering because fue muy tanto. But yeah, he's saying that he's going to talk about a series of books and experiences that relate not only to sort of like the political life of his country, but also Jaime, ¿qué dice al final? No, solamente planteaba que este texto, en términos resumidos, el que voy a leer, pertenece a un libro que se llama Mapuche en castellano, chileno en Mapuzungún, y que es una especie de biografía literaria. Okay, so it's a special kind of literary biography that has to do with being in the language of Mapuche Jegún, but also chileno, also from Chile. Muchas gracias, David. Bueno, comenzaré entonces a leer este texto, que espero ustedes tengan la paciencia de escuchar. Dura la lectura entre 37 y 40 minutos. Luego leeré la selección de poemas y posteriormente podemos tener una conversación con preguntas que puedan surgir de parte de ustedes. Mi casa iluminada por palabras fantasmas, diálogos poéticos desde la memoria mapuche. Nací en el desaparecido Hospital de Emergencia John Kennedy de Valdivia el 17 de diciembre de 1967. Por esos días, en las radios nacionales, sonaban canciones como Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, Digan lo que digan de Rafael de España y Villa Cariño del mítico grupo argentino de música tropical, de cumbias colombianas, los Guaguancó. El 5 de febrero de ese año, la cantautora Violeta Parra
se voló definitivamente del mundo con un disparo en la sien, y el 9 de octubre Ernesto Che Guevara fue acorralado y ejecutado en la quebrada del Yuro por rangers bolivianos. En mayo, la editorial sudamericana publicó la primera edición de 100 años de soledad, y en diciembre el sello Losada hizo lo propio con La Barcarola, el 26º título de Pablo Neruda. Chile vivía una grave crisis económica y la revolución en libertad del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva llegaba lentamente a su fin. En agosto de ese año, los estudiantes habían iniciado la reforma universitaria, colgando en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica un gigantesco lienzo con una frase indeleble: chileno, el mercurio miente, aludiendo a la reprobación y censura que el influyente periódico derechista manifestara contra el movimiento estudiantil. Valdivia era entonces una ciudad que se levantaba a duras penas del fango y los escombros dejados por el más grande sismo de la historia, ocurrido el 22 de mayo de 1960. Mi madre, pocos meses después de darme a luz, abandonaría para siempre esa ciudad de ríos, vientos y lluvias, trasladándose a un remoto caserío situado en las afueras de Osorno. Ese vecindario, supe después, había sido fundado por un contingente de desplazados, gente indígena y mestiza que venía del campo, ocupaba un terreno, plantaba árboles y generaba una mínima y precaria vida familiar y social. Yo, por tanto, soy hijo de una ocupación ilegal, y mi primera memoria se impregnó del humo de los trenes de carga que hacían temblar gallineros y casas 2 o 3 veces al día. Recuerdo igualmente un arroyo que bajaba de las lomas y atravesaba la vía férrea para extenderse como un abundante y generoso caudal a lo largo de la única calle del barrio. A orillas de ese cauce grueso y frío, las mujeres lavaban sábanas y colchas, y un vecino mudo desplumaba los cadáveres de gallos y patos que solía degollar muy satisfecho en la puerta de su casa. El mundo era ancho y ajeno para los niños de ese tiempo y lugar. Jugábamos sobre los techos de casuchas abandonadas y establos semiderruidos, y cruzábamos los campos del invierno y el verano buscando un tesoro supuestamente enterrado por una banda de ladrones legendarios. De vez en cuando huíamos de algunos vecinos temibles, aquellos a quienes las madres simulaban convocar para castigar nuestra terquedad e indisciplina. Éramos ciertamente los vástagos ignotos y desnutridos de la unidad popular, pero ninguno sabía algo concreto y definido de Allende o de la revolución socialista chilena. Y aunque a veces viéramos pasar caravanas de tractores con sus carrocerías repletas de campesinos gritando consignas, nada entendíamos de un proceso político que poco tiempo después acabaría con el Palacio de la Moneda bombardeado y con varios de nuestros parientes detenidos en el Estadio Español de Osorno. Algunos años después, mis padres construyeron una cantina sobre el negro y frío barro del sur. Atendí ese local junto a mi hermano Mauricio desde los 8 a los 20 años,
sirviendo vino, chicha de manzana, sidra y cerveza a parroquianos de toda laya y catadura. Con frecuencia debíamos interponernos entre quienes se trenzaban a patadas, combos y cuchillazos, gestos para nada heroicos en realidad, solo inútiles ademanes infantiles con los que tratábamos de evitar la destrucción del mobiliario y de la frágil mercadería. Luego de asistir a la escuela, volvía a esa oscura taberna que era para mí el gran teatro del mundo, un espacio decadente y esplendente a la vez, donde para solazar al público entristecido por el alcohol y las miserias, ponía a girar un pick-up con los discos de cantantes populares como Leo Dan, Javier Solís o Julio Iglesias. Recuerdo que en aquellos días no teníamos muy claras referencias acerca de nuestros orígenes étnicos. Los parientes mayores habían sido formados cívicamente por la sociedad criolla blanca de origen hispano y alemán, y por eso cada vecino de la población se sentía o aspiraba a ser un legítimo ciudadano blanco. Pero a la edad de 13 o 14 años, cuando ya andaba en serios tratos con la poesía, me propuse escuchar con mayor cuidado las conversaciones de mi abuela, una indígena huilliche expulsada a sangre y fuego de sus campos en 1930. Supe entonces que otras familias del vecindario, apellidadas Nahuel, Tigre, Huilitaro, Águila del Sur, Pafián, Huayque, Chipayán, habían padecido el mismo castigo y la misma usurpación. Empecé de este modo a entender las raíces y los agrios frutos de un padecimiento social que se manifestaba como alcoholismo e ingente brutalidad cotidiana. Comprendí de golpe que gran parte del origen de esa violencia provenía del obligado y doloroso éxodo aborigen, y necesaria, inevitablemente, tomé partido por la voz de mi abuela y los frugales relatos de mi parentela campesina. Busqué en el flujo de la palabra oral el sentido de nuestras existencias, las respuestas al por qué estábamos en una permanente y naturalizada situación de oprobio social y de pobreza extrema. Indagué en el farragoso palabrerío de la ebriedad, el revés de una trama económica y cultural sostenida desde hacía siglos por la discriminación y el racismo. A partir de ahí me dispuse a escribir poesía como una manera de recrear y a la vez dignificar ciertos relatos familiares y comunitarios, de iluminar y convertir el flujo inasible de la memoria en una cantera de sucesos, personajes, atmósferas y lenguajes con los que he ido construyendo una textualidad fragmentada y antojadiza quizás, pero no por ello menos atendible. El sujeto escritor, y esto no es nada nuevo, alimenta gran parte de sus páginas con los momentos más o menos amables o traumáticos que conforman su biografía. En este sentido, incluso leer o imaginar son actos plenamente biográficos. Uno lee en un tiempo y contexto específico. Uno lee e imagina, no solo con hambre y curiosidad intelectual, sino también con hambre y curiosidad corporal, orgánica. Leemos, imaginamos y escribimos atravesados por la historia, por el lenguaje de la comunidad de la que formamos parte y por sus mitos y entuertos públicos y privados. En términos generales, puedo decir que mi poesía
especialmente la que expone temáticas referidas al pueblo mapuche, está marcada por el paisaje semicampestre en el que me crié, el cual, mirado con la voluble nostalgia de la madurez, adquiere la categoría de un aldeano paraíso perdido. También por los retazos de Chesungun, la lengua huilliche, aún vigentes en las bocas de mis vecinos, y por el castellano híbrido, corrupto y arcaico de una comunidad de marginados que a comienzos de los 70 trataron de fundar una débil ciudadanía en la periferia de una urbe sureña, y también por el peso de la historia nacional chilena, especialmente por la dictadura que me tocó vivir y padecer desde los 6 a los 23 años. Si la única patria del poeta es la infancia, como señaló Rilke, cosa más que discutible, la verdad es que la patria de mi generación fue un país discordante, en el cual el fascismo cívico-militar impuso no solo una economía y una cultura nuevas, sino también una nueva manera de sentir, escribir, recordar y ficcionar. Me refiero al hecho de que los grandes relatos que estructuraron la vida y la conciencia política y artística de mi país durante el siglo XX, los proyectos liberales y conservadores, el humanismo cristiano y la utopía marxista, fueron triturados por la moledora neoliberal y sus restos, ya inocuos, demagógicamente enquistados en una democracia de pactos y consensos, atravesada por la obsecuencia, el consumismo y el olvido programado. En medio de ese paisaje humano y político, la escritura fue un virus temprano en mí, y ya a los 9 o 10 años redactaba versos groseramente rimados. Pero, ¿qué más se podía pedir a un niño sin recursos y apabullado por las normas y vigilancias de un régimen omnipresente y autoritario? Además, escribir poemas en una población marginal era un hecho excéntrico, un disparate que más valía mantener oculto. Sin embargo, todos en mi barrio sabían que me gustaba leer. Leer en los bajos fondos es mucho más importante que redactar escritos impenetrables, pues la lectura otorga cierta aura, cierto estatus, cierto difuso poder intelectual sobre aquellos que se ganan la vida con la sola bruta fuerza de sus cuerpos. Leer, cantar, bailar y pelear son habilidades que sacan aplausos y concitan meridiano respeto y admiración. Por ello y por comodidad, solía mantener mis pocos libros entre las filas de botellas de cervezas y otros licores. Mis clientes, picados por la curiosidad, solían preguntarme si tenía novelas del Far West, de detectives o las memorias de una pulga, este último un libro erótico que en ese entonces circulaba profusa y clandestinamente. Otros, al ver que leía extraños poemas sin rima, recitaban versos folclóricos como La leyenda del Parrón, estrofas del Martín Fierro o algunas otras composiciones de la tradición oral subidas de tono. De este modo, en medio de esas esporádicas declamaciones populares, mi vocación literaria se fue cimentando gracias a mi obligado papel de auditor y a un obstinado afán lector. Escuchaba y absorbía gran parte de ese ruido ambiente y a la vez leía todo lo que llegaba a mis manos, todo impreso que trajera el viento, ya fueran historietas, periódicos, la revista Atalaya de los Testigos de Jehová o los escasos libros con prestigio literario a los que podía acceder. El año 1981 gané un concurso provincial de poesía y además del diploma obtuve una recompensa de 5.000 pesos.
Con una parte de esa sorpresiva y pequeña fortuna, compré una chaqueta de cuerina y un par de zapatillas de tela y plástico. El resto del dinero lo ocuparon mis padres para viajar a Valdivia, al velatorio y entierro de Marina González, mi abuela materna. Creo que ese primer reconocimiento condicionó en mí la búsqueda de una identidad idealizada, la del poeta. Entusiasmado por tamaño premio, decidí perseverar, instruirme un poco más en la materia, pero en las escuelas públicas de aquellos tiempos las bibliotecas escolares simplemente no existían y los libros que no contuvieran información patriótica, enciclopédica o edificante calificaban como contrarios al orden establecido. Además, toda poesía que no fuera de orientación histórica, nacionalista o didáctica era sindicada como cosa de vagos, locos o peor aún, de comunistas y extremistas. Pero a pesar de esos estigmas, compré 2 libritos en apariencia inofensivos, Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y Campos de Castilla de Antonio Machado. Luego, muy luego, el azar hizo lo suyo. Un vecino huilliche llamado Miguel Huenchuán llevó a mi cantina una caja platanera llena de novelas y poemarios que recogía o robaba del colegio jesuita donde trabajaba. Dicho botín literario lo trocó sin titubear por cervezas y botellas de vino. Yo me sumergí en esa caja de cartón por meses, sacando de ella libro tras libro, 100 años de soledad, La metamorfosis de Franz Kafka, Fuente Ovejuna, Canto General de Pablo Neruda, Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, Final del juego de Julio Cortázar, La cantante calva de Ionesco, Las penas del joven Werther, Romeo y Julieta, etcétera, etcétera. Leí de manera febril esos textos casi incomprensibles, repletos de palabras que no aparecían en el exiguo y rudimentario diccionario Aristos que mantenía bajo el mesón de mi cantina. Y claro, poseído como estaba por dicha literatura canónica, traté de escribir lo mío, copiando ramplonamente sus tonos y vocabularios. Llené un par de cuadernos con poemas y embriones de cuentos, los que por fortuna solo sirvieron para encender la leña en medio del frío que transminaba los huesos y aplastaba la imaginación. Ya en la adolescencia comencé a relacionarme con otros poetas. Figura principal fue Sergio Mansilla, en ese momento un joven profesor de castellano, pleno de fervor literario y dueño de una contundente y fraternal inteligencia. Mansilla me invitaba los fines de semana a su modesta casa, dándome vía libre a su biblioteca, en verdad unos sencillos estantes de madera atiborrados de libros, fotocopias y documentos. Allí estaban los autores capitales imposibles de encontrar en otro sitio: Cardenal, Neruda, Mistral, Pound, Vallejo, Baudelaire, Rimbaud, Whitman, Eliot, Martínez Rivas, de Roca, Parra, Rojas, Díaz Casanueva y unos cuantos poetas griegos, Elitis, Séferis, Cavafis, Ritsos, Palamás, Kazantzakis, y parte importante de la nueva poesía chilena de los 70 y 80, la generación diezmada, los láricos y los jóvenes poetas sureños. Con esos referentes literarios e históricos a la mano, no podía seguir escribiendo en un estilo sentimental e impreciso. Había que trabajar en algo que tuviera sentido y fundamento, me dije, algo que cantara o narrara no solo mis altibajos emocionales, sino también a los otros, a aquellos que formaban parte de aquel mundo tenso y corroído. Gracias a una invitación de Mansilla, asistí una noche de 1986 a un recital de Gonzalo Rojas,
prestigioso poeta chileno recién llegado del exilio en el Instituto Profesional de Osorno. Llovía a chuzos y a la lectura no llegaron más de 15 personas. En medio de tal desolación, escuché, sentado en una roja butaca, esa voz rasposa, coloquial y ceremonial a la vez. Algo distinto asomó ahí, era el lenguaje aparentemente liberado, una serie de ritmos dialogando, jugando con cesuras imprevistas que delineaban un territorio sonoro al que se ajustaban las imágenes, los significados. Escribí tiempo después, en medio de un caótico almuerzo familiar, el poema Libro, que aunque en lo medular trata de mis propias fisuras sociales y emocionales, es deudor absoluto del texto Sebastián Acevedo, publicado por Rojas en su libro El Alumbrado. Comprendí luego, después de leer a Vallejo, Neruda, Cardenal y Pablo de Roca y otros tantos más, que el poema no era, no debía ser una pura excrescencia del alma, ni un anodino jugueteo formal con las palabras. El poema debía sumergirse en el lodo y en la transparencia de las aguas personales, históricas, culturales, lingüísticas, y saltar como un brillante y efímero pez sobre el cauce prosaico del presente. De todo este periplo es posible inferir un par de conclusiones muy obvias. Aunque el poeta termina por resolver su escritura en estricta y necesaria soledad, no es menos cierto que el intermitente contacto con esa difusa comunidad de escritores y lectores le alivia de la vanidad y la soberbia, muchas veces camufladas de interesada timidez y falsa modestia literaria y humana. Por otro lado, si bien el motivo del viaje, determinado en mi caso tanto por el azar como por razones voluntarias, cruza mi biografía y mi obra, aún llevo sobre los hombros y los sueños y las pesadillas de la población Nueva Esperanza de Franque, situada en la ciudad de Osorno. Ese villorrio es mi áspero y húmedo Tugún, territorio de origen, lugar de crianza y aprendizaje, nunca del todo conquistado y para siempre perdido. Esa pequeña patria verde, hosca y tormentosa que aún sobrecoge y traspasa mi escritura mortal. Ceremonias es un delgado volumen publicado el año 1999 por la editorial de la Universidad de Santiago, gracias a las gestiones de la poeta Delia Domínguez, el científico Igor Saavedra, que en paz descanse, y el poeta Naín Nómez. Este libro testimonia mi primera inmersión en las aguas culturales, históricas y mitológicas de la sociedad mapuche huilliche del siglo XX. La memoria familiar y comunitaria es aquí un recurso preferente porque permite vislumbrar simbologías, voces y arquetipos, explorar un pasado indígena casi siempre borrado por los hitos expansionistas del Estado y, por supuesto, tratar temas y motivos caros a la lírica de todos los tiempos, como la diáspora, el amor, la muerte o el complejo y casi siempre trunco viaje a los orígenes. Digamos que el mestizaje lingüístico, cultural y racial está muy presente en este libro, y es aquel friccionado cruce de factores lo que permite ingresar a ciertas realidades aborígenes opacas, aunque transfiguradas por la visión y los acotados medios verbales del joven e indocumentado poeta que yo entonces era. La mezcla, la hibridez, la fusión, el sincretismo, la alteración y el contagio de distintos referentes y géneros literarios en el cuerpo poético constituyen, según mi parecer, la característica general más notoria de la poesía latinoamericana de los últimos 100 años, tomando como emblemático adelantado a Rubén Darío.
En mi caso, especialmente considerando los libros en que refiero temáticas nativas y mestizas, me he tomado la engañosa libertad de utilizar formatos líricos y escriturales propios de la cultura hispana y occidental para confrontarlos y fusionarlos con el aura de ciertos discursos de la tradición oral mapuche, tales como el nucham, la conversación, el huaupín, el relato histórico, el collag, el discurso político y filosófico, o el ul, el canto tradicional. Esta práctica estilística y compositiva, aún vigente en mi trabajo poético, pretende actualizar los imaginarios de una sociedad mapuche huilliche que aún conserva expresiones y conductas denigradas por parte de la población chilena. Hablo del apego a ciertas costumbres juzgadas como supersticiones o creencias primitivas sustentadas en una religiosidad de sello animista muy presente en los actos cotidianos y del permanente culto y remembranza de los muertos. Entendamos que la población huilliche, rama meridional del pueblo mapuche, ha sido continuamente esquilmada, a lo menos desde 1793 en adelante, sufriendo consecutivas usurpaciones territoriales e importantes procesos de transculturación. De ahí que el íntimo rincón familiar o comunitario sea el refugio lógico para la conservación y transmisión de elementos propios vulnerados por la cultura dominante. Si bien en las zonas marginales de las ciudades sureñas no hay una permanente religiosidad indígena constituida de reglas y cultos estables, aunque ésta sí existe en determinadas localidades rurales, la población huilliche acude a estas prácticas de socialización ritual, privilegiando el relato de los sueños y los usos y potencias de la palabra. Por ejemplo, no utiliza determinados vocablos en momentos puntuales por la carga mágica negativa que pudiesen tener y todavía cree en los signos provenientes de la naturaleza, a pesar de la televisión, el internet, la telefonía celular y el vistoso progreso tecnológico de nuestra equívoca y enclenque posmodernidad. Ceremonias, escrito entre 1992 y 1997, precisamente en el quinquenio en que la protesta social mapuche se torna regular, intenta recrear y exponer estos modos subterráneos y obliterados de vivir y morir. Puerto Trackle, por otra parte, es un libro que escribí entre los años 98 y 99 en la más absoluta cesantía, empeorada, justo es decirlo, por una vida bohemia miserable y patética. Bajo los diluvios sureños y junto a algunos amigos solía circular por las cantinas innobles de Temuco, tugurios en los que no era raro ver a borrachines terminales de toda raza y ralea trocando hasta sus carnets de identidad por una botella de vino más. No había patria ni humana esperanza en esos antros, no había poesía que nos salvara el alma o el pellejo. Con un vacilante pie en el país de los sanos y otro firmemente arraigado en el de los enfermos, leía sin ninguna convicción a poetas de Europa, Norteamérica y otras latitudes, Novalis, Rilke, Seferis, Kariotakis, Lautréamont, Trackle, Pound, Celan, Ginsberg y otros profetas del derrumbe de Occidente alimentaban mi galopante y letrada decadencia. A fines del siglo XX, el contexto sociocultural chileno se mostraba hinchado de triunfalismo y en él no había espacio para provincianos perdedores. El neoliberalismo consensuado e implementado en toda regla por la clase política había sepultado por fin las utopías socialistas y los poetas, junto a otros agentes culturales, se rompían el culo por un premio, una beca, una portada o una nota en los diarios o revistas de papel cuché. Puerto Trackle surge de esa pesadilla personal y colectiva,
como una trampa literaria más, como un constructo lírico volátil y heterogéneo, levantado con los restos inservibles y mórbidos de una serie de poéticas prestigiadas en la práctica del fracaso y el sinsentido. Puerto Tracle es también el resultado de la necesidad de cambiar mi rumbo poético, un intento por no caer en los estereotipos temáticos y estilísticos de los escritores de origen indígena. Publicado el año 2001, este breve texto se ampara en la figura trágica y decadente de George Tracle para describir y narrar, usando un idioma español ascético y aparentemente objetivo, un mundo ficticio cerrado sobre sí mismo, un puerto maldito y metapoético, habitado por personajes sin nombres ni destinos, entregados a un pesado ocaso existencial, moral y espiritual. Entre los años 2002 y 2009 escribí Reducciones, mi tercer libro de poesía, el que fue publicado finalmente el año 2012. Mi intención inicial era concebir una, comillas, novela poética, un poemario novelesco que oscilara entre la efímera y espesa prosa terrestre y la quizás imposible poesía del cielo, utilizando como concepto clave la palabra reducciones, la que alude a las fracciones o reservas de tierras que el gobierno de Chile asignó a los mapuches derrotados luego de una guerra denominada Pacificación de la Araucanía, ocurrida entre 1860 y 1883. Me interesaba, en el fondo, hincarle el diente a las convergencias y divergencias presentes tanto en la memoria, ¿no? Los discursos orales mapuches, como en las escrituras históricas y etnográficas que en poco más de 2 siglos de vida republicana habían construido ciertas imágenes del indígena, reduciendo de uno u otro lado el ser complejo y tal vez inabarcable de las identidades originarias. En este proceso, poco a poco el concepto reducción empezó a significar para mí no solo la merma de territorio, sino que mayormente el confinamiento cultural y la drástica disminución de las posibilidades de diálogo entre vencedores y vencidos, entre nativos y foráneos. Aunque quizás la pregunta movilizadora de fondo aquí haya sido otra. ¿Ha sido alguna vez posible el diálogo ex post entre víctima y victimario, entre torturador y torturado, entre usurpador y usurpado? Parafraseando a Gayatri Spivak, ¿puede el subalterno conversar de tú a tú y compartir un posible escenario de reconciliación con quienes lo han violentado y colonizado? Cualquiera sea la respuesta, tanto el colonizador extranjero como el criollo blanco que usufructúa de tierras, imaginarios y vidas ajenas, consolidando así su patrimonio y estatus económico y moral, no puede mantener ad eternum tales privilegios. Testigos del futuro constatarán cómo tales prestigios y heredades decaen, se transforman o desaparecen ante las veleidades del tiempo y el inconstante destino de las estirpes. Quise que mi libro diera cuenta de esos conflictos y circunstancias, de esas tensiones de larga data, mezclando la inevitable fricción y violencia del mestizaje con los pocos momentos en que chilenos y mapuches han logrado en esta tierra final establecer encuentros para el diálogo igualitario. Lograrlo dependía, según mi parecer, de un lento trabajo de escucha y observación, además de revisar en archivos y bibliotecas al menos un mínimo de aquella documentación referida a realidades sepultadas u omitidas por los historiadores canónicos. Pero sumergirme en las crónicas, actas, informes y periódicos del pasado no solo me era útil para tratar de comprender acontecimientos, ideologías, dramas y miserias
de un periodo específico, sino que también especialmente para verificar los sólidos y terribles eslabones de una historia chilena que en relación a la cuestión indígena se repetía una y otra vez, nunca como farsa al decir de Marx, sino como una absurda, obscena, constante y sangrienta tragedia. Algunos textos de reducciones, por otra parte, indagan en el mundo indígena del Chile postdictatorial, un país en que, al igual como ocurre en otros estados nacionales latinoamericanos, las personas indígenas aún pueden ser, comillas, normalizadas e integradas por la maquinaria social dominante. El indio tiene la sugerida y libre opción de subsumirse o mimetizarse en obrero, comerciante, campesino, artista, profesional, funcionario público o privado, despojándose o borrando parte de su etnicidad, ya sea por voluntad propia o por las imposiciones del medio. Pero también puede mantener y reactivar los sentidos y potencias de la cultura primigenia, asunto que lo obligará a tomar tarde o temprano el camino del rebelde o la ruta aparentemente más benigna del indígena folclórico, reducido a representar expresiones e imágenes exóticas deseadas tanto por el mercado como por ciertos sectores de la sociedad mayor. Mis dos últimos textos publicados son Fanon Sitimeu del año 2014 y La calle Maldestam y otros territorios apócrifos del año 2016. Libros que dialogan con las vidas y obras de Frantz Fanon y Josip Maldestam respectivamente. En el pequeño libro que he titulado Fanon Sitimeu, instalo o reinstalo una figura trascendental para la historia afrodescendiente latinoamericana y para las luchas contra la colonización. Frantz Fanon, escritor, psiquiatra y revolucionario martiniqués, otorga su nombre, en este caso, a una ciudad tercermundista y ficticia, atravesada por una serie de males sociales, culturales, económicos, étnicos y políticos que en nuestro campo real se han agudizado en las últimas décadas, tales como el narcotráfico, la corrupción de las élites, las reivindicaciones aborígenes y afroamericanas, la migración forzada y la violencia privada y estatal. Se trata, en realidad, más que de un libro de poesía, de una diminuta novela negra en verso, donde el tiempo histórico se cruza con momentos míticos, las guerrillas, las bandas delictuales y las políticas neoliberales todavía en curso. La calle Maldestam, por otra parte, profundiza en la figura del singular poeta ruso, quien, como casi ningún otro autor de la mitad del siglo XX, representa la tragedia del exilio, la persecución y la desaparición forzada en un ámbito donde primaron, como en muchos otros países de distintos signos ideológicos, el terror de Estado, la obsecuencia social, la delación generalizada y el uso de la utopía política como estrategia de control colectivo. Los procedimientos del régimen estalinista no son, por supuesto, algo nuevo en la historia de la humanidad. Esos mismos o parecidos modos de operar fueron y siguen siendo usados por incontables gobiernos y poderes económicos y religiosos. Lo que me interesó del destino prematuramente condenado de Maldestam fue la confrontación secreta entre el poder de la poesía y el poder totalitario y policial. Diríase que Maldestam se vio enfrentado de un modo casi novelesco a su poderoso doble, Joseph Stalin. También me interesó sobremanera esa relación de amor conmovedora y aparentemente irracional que Nadezhda, su esposa, mantuvo con él, acompañándolo en las diversas paradas del exilio interno a que fue sometido y resguardando en su prodigiosa memoria, como en una infranqueable fortaleza, los poemas que el NKVD, la policía secreta soviética, quemaba o requisaba en los sucesivos allanamientos de los que fueron víctimas. Para terminar, puedo decir que mi poesía es un mapa ficticio todavía en construcción.
basado en lecturas, obsesiones y alucinaciones personales que están vinculadas a territorios, sujetos y situaciones más o menos verificables. En este mapa se distinguen con meridiana claridad dos ámbitos de trabajo principales: una escritura arraigada en la memoria histórica, mítica y familiar mapuche y mestiza, especialmente del sur de Chile, en la cual se inscriben mis libros, ceremonias y reducciones, y otra línea literaria que apela a la conversación con personajes de la literatura y la cultura occidentales. En el marco de esta última línea, he levantado ciudades ficticias, patrias espurias, ciertas zonas laberínticas sin existencia en los mapas reales, pero absolutamente arraigados en el lenguaje y los poderes de la imaginación. Hablo entonces de escrituras que avanzan paralelamente y con las cuales no pretendo establecer tendencias o escuelas literarias, sino más bien construir mundos poéticos permeables y cambiantes. En este sentido, me veo más bien como un recolector literario, un sujeto que recicla lenguajes, escritos y voces orales, basando esta labor en una especie de dicho o proverbio que mi abuela paterna solía decir, solía esgrimir, comillas: lo que vota el rico lo recoge el pobre. No me interesa, por lo tanto, la arrogante monumentalidad de quienes pretenden crear objetos literarios de la nada. A mi juicio, una obra poética surge directa o indirectamente de otras y prueba su vigencia y su valor, sobreviviendo a los inevitables embates del tiempo y a la necesidad que una o varias comunidades tengan de ella. Y a pesar de que en nuestro contexto neoliberal el poeta ha devenido en un personaje que se hace notar más por sus excentricidades e intervenciones mediáticas que por su obra, y que la poesía tiene cada vez menos receptores vigilantes y atentos, su poder se resume en cierta originalidad verbal para narrar, cantar y cuestionar la realidad, afinando, recuperando y recreando lenguajes y visiones que le permiten atestiguar como ningún otro artificio verbal la tragedia y la comedia humana, las voces del pasado y los velados símbolos del porvenir. Muchas gracias. Bueno, esa sería la lectura de este texto, ¿no? De este texto que, como dije, forma parte de un libro, digamos, de un texto mayor. Yo creo, digamos, que necesito respirar, necesito tomar algo de líquido y podemos continuar, digamos, yo creo que en unos 2 o 3 minutitos la lectura de poesía. ¿Les parece? Vale, perfecto. Muchísimas gracias a usted. Bueno, ya está, como dicen en televisión, ya estamos de vuelta. Bueno, comenzaré entonces a leer algunos textos poéticos que seleccioné para esta oportunidad. Y bueno, son textos de varios libros. Los textos finales que voy a leer pertenecen a textos inéditos. Voy a comenzar compartiendo con ustedes un texto que se llama libro y que yo menciono, ¿no?, en esta especie, digamos, de texto autorreferencial que he leído para ustedes. Este poema fue escrito en 1988, más o menos, y que nunca, digamos, perteneció a ningún libro mío, digamos, era un poema suelto, un poema, ¿no?, sin pertenencia textual, ¿no? Pero lo he incluido ahora en otro libro inédito que se llama Crónicas de la Nueva Esperanza, y que se supone, digamos, pandemia mediante, se podrá publicar este año en algún momento, ¿no? Bueno, entonces empiezo la lectura con este poema Libro. Libro. Solo puedo leer tu cara, Güenún Jaime Luis. Sietemesino feo solo, puedo leer tu mitad, hijo.
tu mitad hueso y calavera encarnada, tu débil número negativo hecho de cuarteada eternidad y carne. Solo puedo leer tu mitad padre, hermano, aquel que diariamente sale a conseguir una mísera ración de estrellas, exiguo alimento de palabras que no saben todavía ni siquiera balbucear. Solo puedo leerte al lado de otro, solo junto a los conjuntos rotos de tu madre, solo solitario pero nunca solo, mal ladrón de la blancura de las páginas. Solo puedo leerte juntando las letras de tu vuelo de mosca reventado al pie de un título de un poema de Tu Fu. Solo puedo leer tu raíz falsa o en un Jaime Luis, hombre o duende porfiado o malo de la cabeza. Solo puedo leer la mitad del aire que te hace viejo. La otra mitad la ganas con el sudor de tus ojos y aquello no tiene explicación en mi alfabeto. Bueno, a continuación compartiré con ustedes dos fragmentos del libro Puerto Tracle. Bajé a Puerto Tracle entre neblinas. Buscaba el bar de la buena suerte para charlar sobre la travesía, pero todos miraban la estrella polar en sus copas, mudos como el mar frente a una isla desierta. Salí a vagar por las calles con faroles rojos. Las mujeres se ofrecían sin afecto, fragantes y cansadas. A Puerto Tracle los poetas vienen a morir, me dijeron, sonriendo en todos los idiomas del mundo. Yo les dejé poemas que pensaba llevar a mi tumba como prueba de mi paso por la tierra. Y si vienes a morir a Puerto Tracle, no bebas de mi vino, dijo el tabernero. Este bar no es la morgue de los ángeles, ni el cementerio de los fantasiosos. Muchos hombres han cruzado el océano por un jarro de cerveza, por una copa de ginebra caliente. Nadie aquí tiene patria ahora y navegar cansa más que la nostalgia y el amor. Escucha, solo escucha el estruendo del oleaje mientras el mirlo clama entre las ramas y el viento. A continuación leeré algunos textos del libro Fanon Siti Meu, publicado el año 2014 en Santiago de Chile por la editorial Das Kapital. Las traducciones pertenecen aquí a Thomas Roth. Fanon Siti Meu. Entonces caímos en Ciudad Fanon como lentos, blanquísimos cuervos sobre un quemado maizal. Los cánticos del vudú escuchamos, la gorda plegaria de los zambos, exiliados de Pernambuco. Oui, monsieur, decían los pequeños cargadores mulatos, y nosotros al unísono largamos. Mi buen obrero, no mientas nunca, y nunca robes, nunca, nunca. Veo la cara de todos en Ciudad Fanon, la cara del niño, la cara del pobre, la cara de seda de esa muchacha que busca día a día el dinero y el amor. Cada rostro va teñido por la muerte y el deseo. Cada piel oculta sombras que me anuncian el infierno por venir. La desgracia de los hombres ya se sabe.
es haber sido unos niños sin recuerdos ni dolor. Las manos de Guevara busqué de pueblo en pueblo, por orden del partido después de la elección. Oculto entre pandillas seguía algunas pistas que me diera un cobrizo traficante de ron. En el barrio Lumumba, frente al puente cortado, hallarás una tribu de arahuacos sin ley. Ellos guardan los restos que dejó la guerrilla en cuevas y quebradas del Cerro de la Cruz. Con el bolso a la espalda traspasé los cercados y entregué mis regalos al anciano sin voz. Recosían adentro un hediondo mondongo que sirvieron en platos de aluminio y latón. Las manos de Guevara no se venden, dijeron, son ofrendas que dimos a la Virgen del Sol. Un guardián de sombrero mostró los secos miembros colgados de una efigie dispuesta en un cajón. Me marché con la luna, drogado hasta los huesos, contemplando visiones y sombras de terror. Una tropa al alba arrasó el rancherío, llevándose a la tribu desnuda al socavón. Bueno, seguimos con algunos poemas, con dos poemas de la calle Maldestam, del año 2016. Sentimos el invierno en el estómago y no podemos, como antes, mordisquear con vano y fino orgullo hierbas, cortezas y piedras en los ásperos caminos de la diáspora. La poesía nos dejó arrugas en los ojos y en la lengua, un huevo diminuto envuelto en un pañuelo y el humo del tren que parte hacia la nieve gris de la revolución. Pero envejecer no es nada nuevo y viajar solo es un modo, como lo son tantos otros, de imaginar bellos paisajes, mientras altos guardianes nos escoltan por largos y fríos andenes hacia la nueva felicidad. Canto, canto al batracio, la oruga, la cigüeña. Hablo al abeto hinchado de borrascas, sueño con sexos, puentes en multitudes, caigo a las ondas, letrinas de la luz. Vago por puertos, páramos, estepas, duermo en tabernas, trenes, hospitales, dejo mi huella en los charcos de la aldea, borro mi rastro en los campos del sur. Chupo mis huesos, médulas, cartílagos, sorbo la sangre de animales locos, yazgo en la lengua oculta de la carne, doy ojos yertos al furor de Dios. Trago saliva junto al cinerario, rasgo mi alma en las catedrales, alzo plegarias tras las procesiones, como pan ácimo enfrente de la cruz. Llamo al gusano, al grillo, a la torcaza, nado en el río oscuro de sus mentes, palpo los huesos del sufriente equino, huelo su orina de vetusto rey. Abro el desierto libro de la historia, leo sus anchas, negras escrituras, piso los huesos de sus calles magras, quemo mis manos en su vano sol. Del libro Reducciones, publicado el año 2012,
voy a leer también un par de textos. El primero se llama Fogón. Es un poema que alude al cochal, palabra del mapuzungún que significa fuego, fuego encendido, ¿no? En medio de la casa, en medio de la ruca. Ruca en mapuzungún es casa, hogar, ¿no? Bueno, y es un poema dedicado a una anciana que me acogió hace muchos años atrás en su ruca, en los campos cercanos a la ciudad de Temuco, ¿no? Fogón. Menos que el silencio pesa el fuego, papay, tu gruesa sombra que arde entre leños mojados. Menos que el silencio a la noche y al sueño, la luz que se desprende de pájaros y ríos. Hermano, sea el fuego, habla, alumbra tu boca, la historia de praderas y montañas caídas, la guerra entre dioses, serpientes de plata, el paso de los hombres a relámpago y sangre. Escuchas el galope de las generaciones, los nombres enterrados con cántaros y frutos, la lágrima, el clamor de lentas caravanas, escapando a los montes de la muerte y la vida. Escuchas el zarpazo del puma al venado, el salto de la trucha en los ríos azules. Escuchas el canto de aves adivinas ocultas tras helechos y chilcos florecidos. Respiras ahora el polvo de los guillatunes, la machi degollando al carnero elegido. Respiras ahora el humo ante el rehue, la hoguera, donde arden los huesos del largo sacrificio. Hermano, sea el fuego, dices retornando, el sol ancho del día reúna a los hermanos. Hermano, sea el fuego, papá, y la memoria que abraza en silencio la sombra y la luz. De este mismo libro, Reducciones, voy a leer algunos breves poemas que se titulan Envíos, ¿no? Y que pueden parecer, ¿no?, ser semejantes a los haiku japoneses, pero que en este caso, digamos, ¿no?, recogen la tradición del ul, ¿no?, del ulcantún, del canto tradicional mapuche. Los voy a leer en mapuzungún para que ustedes conozcan un poquito el sonido del idioma, ¿no?, y también en español. Perimontu aliwen tami fusken meu mulei. Árboles fantasmas en tu sombra hay. La guarreque chantun yekei laquei tapuguaria. Taladas como alerces yacen las ciudades. Inche Mahuizá, ni pelom, huichunco, ni rayen, nien, quiñeul, peumatún, ni queun meu, eimin, yalu. Yo, luz de los bosques, flor de manantial, tengo un canto en la lengua de los sueños para ti. Wirin tañi rakisuam, Mawisameu cheu tañi ñuku tu peyum. Puñum mupu keingun, ñulcantun mewengun, liftu keingun inche tañi wiriel. Escribo mi poema en las hospederías del bosque. Los pájaros vuelan
y borran con sus cantos lo que escribo. Bueno, continúo entonces con un poema que pertenece a un libro inédito aún, que se llama Ceremonia de los Nombres. Es un libro que recoge nombres mapuches y los convierte, digamos, ¿no?, en elementos unidos a personajes, obviamente, que transitan por ese tradicional mundo, ¿no?, llamado país mapuche, el Gualmapu, ¿no?, del siglo XIX y parte del siglo XX. Es un texto que en términos de locación, por utilizar un término cinematográfico, ¿no?, está situado en la Patagonia chilena y argentina, en donde los personajes van recorriendo diferentes espacios, ¿no?, dentro de ese gran territorio, ¿no?, del sur americano, de Sudamérica. Voy a leer entonces el poema número 1, Quiñe en Mapuzungún 1, ¿no?, de este libro. Buscamos en la tierra de los sueños nuestros nombres principales. Buscamos en el río de los cielos el sonido y el aliento para vivir y morir. Largo y agobiante es el trabajo de los cantos. Infinita la danza de la sangre en los quemados rehues de la luz. Tras la máscara collón habla el puma, la serpiente, el negro peuco de vuelo y pensamiento voraz. Dicen, no somos aún fantasmas en pueblos que cercan la memoria. No somos aún fantasmas en la noche del nublado y azaroso corazón. El arte de los brujos extranjeros se deshace como nube de verano en nuestros cielos. No nos hiere la muerte, la única corona de la vida, su cuarzo, su licán más apreciado. Nos habla, sin embargo, la semilla centelleante del abismo y el mortuorio desvarío de la mosca azul. Nos hablan los caballos que cabalgan bajo tierra, arrastrando sus aperos argentinos entre aguas y raíces endulzadas por la oscuridad. Lemunao susurran, Yancapichún dicen, Nahuel balbucean, llamando al trueno, a la savia turbia de los bosques, al tigrillo montuno que cubre con su piel nuestra furia y nuestro frío amanecer. Bien, para terminar esta lectura, quisiera también compartir con ustedes un par de textos que forman parte de un libro que se llama La caída de la casa Kissinger, ¿no? Esa otra ruta literaria que yo estoy siguiendo, ¿no?, de estos territorios, ¿no?, ajenos a lo mapuche, ajenos a lo mestizo, pero que de un modo u otro, digamos, se espejea, ¿no?, con la realidad política, cultural, social de los pueblos originarios y afrodescendientes latinoamericanos. Bueno, esta es una especie de, este libro está escrito, digamos, en pandemia, ¿no?, en este tiempo pandémico, y bueno, tiene, digamos, elementos políticos, elementos, digamos, ¿no?, de las noticias que han surgido durante este año y medio casi de peste, ¿no?, en nuestro mundo, en nuestra casa común. Y también es una revancha, digamos, ¿no?, una revancha política, digamos, ¿no?, contra, obviamente, el señor Kissinger, ¿no?, que tanta influencia tuvo, ¿no?, en la generación de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Bueno, de aquí dos fragmentos de este libro todavía en proceso de escritura. Ustedes no saben lo que es nacer entre piedras y cascajos,
llevar una familia de marranos en la sangre y en la lengua, cruzar las podridas nieves de Europa para empuñar la voz y la razón como un martillo en púlpitos, pentágonos y tribunales. Ustedes no saben lo que es pasar por cientos de guerras, comer ratas, galletas y coles y mantener a flote un barco solo con la débil ambición de no morir. Ustedes no saben lo que es hacerse un nombre, crear un imperio de palabras y dar consejos a hombres caprichosos para que dominen el mundo. Ingresé al negocio del Estado como un escéptico, sépanlo, y por fin lo abandoné con los lujos y las culpas de un creyente. Oh, muchacha de los ojos oblicuos, ha pasado mucho tiempo desde nuestra última alegre borrachera. He envejecido mal, lo sé, pero tú, veterana de ríos y manglares, aún conservas la belleza del loto anochecido tras las ráfagas y las emboscadas. Me pasé décadas defendiendo a nuestros héroes, tratando de pagarles psiquiatras y pastores para calmar sus mentes y sus almas, quemadas por bombas de napalm y marihuana. Pero nada es posible mejorar cuando los dioses de la guerra se quedan arraigados para siempre en el corazón de un hombre. Míralos ahora, armados y felices, apuntando día y noche a cuanto displicente ciudadano atiborra los centros comerciales. Pero mejor no hablemos de viejos y olvidados negocios, oh muchacha de ojos almendrados. Bebamos el vino de serpientes bajo la luna de tus aguas, un Tom Collins bajo el sol de los buenos recuerdos y pecados, mientras la peste arrecia sobre los solitarios puertos del amor. Muy bien, esa sería mi lectura poética. Espero que les haya interesado y la hayan podido seguir los que no saben español en las versiones en inglés, que, bueno, los organizadores, las organizadoras han dispuesto para ustedes. Chaltumay, muchas gracias. Muchísimas Gracias. Thank you very much for your exciting lecture and the poems which fascinated and deeply impressed us.